Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de su programa Imagina, la hora del cuento online. Para todos ustedes, mis peques, jóvenes, adolescentes, para toda la familia, ustedes padres de familia también, que están en sus hogares ahorita disfrutando de un día descansado, espero, y pues que estén ahí contentos si se están celebrando algo en sus hogares, si están de manteles largos, pues les enviamos desde aquí un fuerte abrazo y que la sigan pasando muy bonito. Acuérdense que siempre hay que celebrar el día de hoy, ¿verdad? Celebrar el día que se nos ha prestado y tratar de vivirlo lo mejor posible. Así que su amiga Lupita Calzarillas le da la más grata bienvenida y espero que disfruten estas hermosas historias que les traemos ahora. Hoy vengo un poquito así mexicana porque me siento muy mexicana. Tenemos un acontecimiento grande en nuestro país, mis amores. Ya saben ustedes que acaban de pasar las elecciones y pues estamos aquí recordando que somos mexicanos con estos colores preciosos, con estas blusas, con estos peinados, ¿verdad? Que son característicos de nuestra gente de allá, más allá del sur. Y también por aquí me acuerdo mucho de unas fotografías que tenía mi mamá de la abuelita, ¿verdad? Porque no la conocí, pero más o menos así se vestía también aquí en Sonora, en Bavispe, Sonora. Y pues estamos muy contentos de recibirlos, de decirles pues que tengan de verdad una semana hermosísima, que estén descansando y todos aquellos que están y que ya entraron a cursos de verano por ahí, algunos que están en campamentos, pues aprovechenlo mis niños, descansen para que vayan con mucha energía el próximo ciclo escolar. Y ahorita pues la maestra Aurora no va a estar con nosotros para contar las historias, pero sí traemos dos historias muy bonitas. Una para los jóvenes y adolescentes y otra traemos por ahí para nuestros peques, que yo espero pues que sea de su agrado y que ya estén tirados por ahí en la alfombra, recibiendo un poquito de su aire y pues que estén escuchando esta radio que es para ustedes, mis amores. Así que vamos a iniciar. Pero antes de iniciar también queremos enviarle saludos por ahí a nuestra amiga Irene Molina porque está cumpliendo años. Amiga, que Dios te bendiga y te siga prestando mucho tiempo. Y también por ahí vamos a felicitar a otra compañera, pero del día 1 de julio. Ella es Brenda Martínez, que también Brenda, pues Dios te bendiga y que te preste con mucha salud, muchísimo tiempo. Dios los bendiga. Y vamos a iniciar con esta hermosa historia para todos ustedes. Y se titula El papá de Simón. La campana de las 12 había sonado, la puerta del colegio se abrió y los muchachos se precipitaron hacia la salida, atropellándose para ver quién llegaba antes. Pero en lugar de dispersarse rápidamente y marcharse a sus casas a comer, como solían hacerlo, se detuvieron a poca distancia, se reunieron formando grupos y se pusieron a cuchichear. Sucedía que aquella mañana había acudido al colegio por primera vez Simón, el hijo de la Blanchote. En sus casas todos habían oído hablar de la Blanchote, pero se habían dado cuenta de que sus madres, aunque en público la trataban con cortesía, luego manifestaban al hablar de ella una compasión un tanto despectiva que los niños habían captado sin saber la razón. A Simón en realidad no le conocían, porque nunca salía a corretear con ellos por las calles del pueblo o las orillas del río. Por eso no le querían. Y le habían acogido en el colegio con una solapada alegría mezclada con un considerable asombro. Y de boca en boca se habían ido repitiendo una frase dicha por un grandullón de 14 o 15 años que se las daba de saberlo todo y afirmaba, entornando los ojos. Pues verán, Simón es que este no tiene papá.
El hijo de la Blanchote apareció en la puerta del colegio. Tenía unos 7 u 8 años. Estaba un poco pálido, iba muy limpio y parecía tímido, algo torpe. Tomó el camino de regreso a casa de su madre, pero los grupos de compañeros, sin parar de cuchichear y con esas miradas aviesas y crueles de los niños cuando traman alguna trastada, le fueron rodeando y acabaron por cercarle. Él se quedó allí, en medio de todos, sorprendido y apurado, sin llegar a entender qué le iban a hacer. Y el mocetón, que había llevado la noticia, henchido de orgullo por su triunfo, le preguntó: «Oye, ¿cómo te llamas?». Él contestó: «Simón». «¿Simón? ¿Qué más?». El niño repitió azarado: «Simón». El muchacho le gritó: «¿Se llama uno Simón y algo más Simón? Eso no es apellido». Y el pequeño, a punto de llorar, le contestó por tercera vez: «Me llamo Simón». Los chiquillos rompieron a reír. El mocetón triunfante alzó la voz: «Ya ven, bien claro que no tiene papá». Se hizo un gran silencio. Los niños se habían quedado estupefactos ante ese hecho extraordinario, imposible y monstruoso. Un niño que no tiene papá. Le contemplaban como si fuera un fenómeno, un ser ajeno a la naturaleza, y sentían cómo crecía en ellos ese desprecio, hasta entonces sin explicación de sus madres, hacia la Blanchote. Por su lado, Simón se había apoyado en un árbol para no caerse y estaba como aterrado por un desastre irreparable. Estaba intentando aclarar las cosas, pero no conseguía descubrir nada para contestarles y para desmentir ese horroroso hecho de que no tenía papá. Por fin se puso lívido y le soltó gritando: «Sí, sí tengo papá». «¿Y dónde está?», le preguntó el mocetón. Simón se calló. No sabía qué decir. Los niños se reían muy excitados y, como niños campesinos acostumbrados a la vecindad de los animales, sentían esa necesidad cruel que impulsa a las gallinas de un corral a rematar a la compañera que estaba herida. Simón de repente divisó a un vecinito, hijo de una viuda, al que siempre había visto, igual que él, solo con su madre. «Tú», le dijo, «tampoco tienes papá». «Sí», le replicó el otro, «sí lo tengo». «¿Y dónde está?», le repuso Simón. «Está muerto», declaró el niño. «Mi papá está en el cementerio». Un murmullo de aprobación recorrió los grupos de granujillas, como si el hecho de tener al padre muerto en el cementerio hubiese engrandecido a su compañero para que aplastase a ese otro que no lo tenía. Y los bribonzuelos, cuyos padres eran en su mayoría perversos, borrachos, ladrones y despiadados con sus mujeres, se apiñaban y cerraban filas cada vez más, como si ellos, los legítimos, quisieran ahogar por presión al que estaba fuera de la ley. De repente, uno que se encontraba dando cara a Simón le sacó la lengua con aire socarrón y le gritó: «No tienes papá, no tienes papá». Simón le agarró el pelo con ambas manos y se puso a acribillarle las piernas a patadas, a la vez que le mordía cruelmente una mejilla. Se produjo un revuelo enorme. Los dos combatientes fueron separados y Simón se encontró golpeado, arañado, dolorido y rodando por el suelo, en medio de un círculo de granujillas que aplaudían todavía. Cuando se levantó, según estaba limpiándose maquinalmente con la mano la bata sucia de polvo, y alguno de ellos le gritó: «Vete a decírselo a tu papá».
Entonces sintió en su interior un gran derrumbe. Eran más fuertes que él. Le habían pegado y no podía contestarles porque sentía que era verdad, que no tenía papá. Por puro orgullo, trató durante unos segundos de dominar las lágrimas que le ahogaban. Le entró un sofoco y luego, sin gritos, se puso a llorar con grandes sollozos que le sacudían con gran fuerza. Entre sus enemigos estalló entonces una alegría feroz y de modo natural, igual que los salvajes en sus terribles alborosos. Se dieron la mano y se pusieron a bailar alrededor de él, repitiendo a manera de salmodia: «No tiene papá, no tiene papá, no tiene papá». Pero de pronto Simón dejó de sollozar. La rabia se apoderó de él. Bajo sus pies había piedras. Las agarró y con todas sus fuerzas las arrojó contra sus verdugos. Acertó a dar 2 o 3 que se alejaron chillando y había cobrado un aspecto tan imponente que el pánico cundió entre los demás. Acobardados, como siempre lo está la multitud en presencia de un hombre exasperado, se desbandaron y huyeron. Al quedarse solo, el niño sin padre se puso a correr hacia los campos, porque le había vuelto un recuerdo que aportó a su ánimo una gran resolución. Quería ahogarse en el río. Se acordaba, en efecto, de que 8 días antes, un pobre hombre que andaba pidiendo se había tirado al agua porque no tenía dinero. Simón estaba presente cuando le rescataron. Y ese triste personaje, que por lo general le parecía lamentable, sucio y feo, le había chocado entonces por su aspecto tranquilo, con sus mejillas pálidas, su larga barba mojada y sus ojos abiertos, muy sosegados. Alguien había dicho: «Está muerto». Y alguien más había añadido: «¡Qué feliz es ahora!». Y Simón quería ahogarse también, porque no tenía padre, igual que ese desgraciado no tenía dinero. Llegó junto al agua y se puso a mirar cómo corría. Unos peces jugueteaban rápidos en la clara corriente y a veces daban un saltito y papaban moscas que revoloteaban por la superficie. Dejó de llorar y se puso a mirarlos, porque le interesaron mucho sus idas y venidas. Pero, por momentos, igual que en las treguas de una tormenta, se producen fuertes ráfagas de viento que tronchan los árboles y se pierden en el horizonte. A él le volvía su idea con agudo dolor. «Me voy a tirar al agua porque no tengo papá». Hacía mucho calor y el día estaba muy bonito. El dulce sol calentaba la hierba, el agua brillaba como un espejo y Simón sentía instantes de placidez, de esa languidez que viene después de sus lágrimas, y le entraban unas ganas tremendas de echarse a dormir ahí, en la hierba, arropado por el calor. Una ranilla verde saltó hasta sus pies. Trató de atraparla, se le escapó, la persiguió y se le escabulló 3 veces seguidas. Por fin la agarró por la punta de sus patas traseras y rompió a reír al ver los esfuerzos que el bicho hacía para soltarse. Encogía sus patazas y luego, con una brusca sacudida, las estiraba, rectas como 2 barras, a la vez que, sacando mucho los ojos con su aro dorado, manoteaba con las patas delanteras. Eso le recordó un juguete fabricado con 3 listones clavados unos con otros en zigzag y que, mediante un movimiento semejante, imitaban la acción que unos soldaditos que llevaban sujetos. Entonces se acordó de su casa, luego de su madre,
y presa de una honda tristeza, se puso a llorar. Le dieron escalofríos en todas las extremidades. Se puso de rodillas. Un ardiente rubor invadió las mejillas de la mujer y, sintiéndose dolorida hasta lo más hondo de sus entrañas, abrazó y besó a su hijo con violencia. Y dijo una oración cuando iba a acostarse. Pero no pudo acabarla, porque los sollozos se volvieron tan agobiantes, tan tumultuosos, que le invadieron por completo. Ya no pensaba, ya no veía nada a su alrededor y dio rienda suelta a su llanto. De repente, una vigorosa mano se posó en su hombro y un vozarrón le preguntó: ¿qué pena tan gorda es esa que tienes, chiquillo? Simón se volvió. Un obrero corpulento, de barba espesa y cabellera negra y rizada, le contemplaba con mirada bondadosa y le contestó con los ojos arrasados de lágrimas y un nudo en la garganta. Me han pegado porque no tengo papá, no tengo papá. Pero, ¿cómo?, dijo el hombre sonriendo. Todos tenemos uno. El niño le replicó a duras penas, con palabras entrecortadas por los espasmos de su pesadumbre. Pues, yo no tengo papá. Entonces el obrero se puso serio. Se había dado cuenta de que el niño era el hijo de la Blanchote, y aunque él llevaba poco tiempo por allí, algo había oído hablar del caso. Vamos, dijo, consuélate, mocito, y vente conmigo a casa de tu mamá. Te vamos a dar un papá. Se pusieron en camino. El mayor había tomado al pequeño por la mano y le había vuelto la sonrisa a la cara, porque él veía con buenos ojos a esa Blanchote, que al parecer era una de las chicas más hermosas de la comarca, y en lo más hondo de su mente pensaba que quien había cometido un pecado de juventud podía quizá cometer otros. Llegaron delante de una casita blanca y muy limpia. «Aquí es», dijo el niño y gritó: «¡Mamá!». En el dintel asomó una mujer y el obrero dejó bruscamente de sonreír, porque se dio cuenta inmediatamente de que no cabían bromas con esa muchachota pálida que estaba plantada con aire severo en su puerta, como para prohibir a un hombre el acceso a esa casa donde ya había sido traicionada por otro. Intimidado, con la gorra en la mano, el hombre dijo balbuceando: «Mire, señora, le traigo a su hijo, que se había extraviado junto al río». Pero Simón saltó al cuello de su madre y le dijo, rompiendo a llorar de nuevo: «No, mamá, es que he querido tirarme al río, porque los otros me han pegado, porque no tengo papá». Un ardiente rubor invadió las mejillas de la mujer y, sintiéndose dolorida hasta lo más hondo de sus entrañas, abrazó y besó a su hijo con violencia, a la vez que le brotaban por el rostro abundantes lágrimas. El hombre, emocionado, se quedó parado, sin saber cómo marcharse, pero de pronto Simón corrió hacia él y le dijo: «¿Quiere usted ser mi papá?». Hubo un largo silencio. La Blanchote, muda y torturada por la vergüenza, se apoyó en la pared, sujetándose el corazón con las manos. El niño, viendo que nadie le contestaba, replicó: «Si no quiere usted, volveré a tirarme al río». El obrero tomó la cosa a broma y contestó riéndose: «Sí, hombre, sí, ¿cómo no?». «¿Y cómo te llamas?», preguntó el niño. «Es para poder contestarles a los demás cuando me pregunten tu nombre». «Felipe, me llamo Felipe». Simón se calló un momento para dejar que ese nombre le entrase bien en la cabeza y luego tendió los brazos, consolado, diciéndole:
Bueno, Felipe, pues eres mi papá. El obrero le agarró, le alzó y le besó bruscamente en ambas mejillas, y acto seguido se alejó dando grandes zancadas. Cuando el niño entró en la escuela, en la mañana del día siguiente, una sonrisa maligna le acogió, y a la salida, cuando el grandulón volvió a la carga, Simón le lanzó a la cara esta frase, como si fuera una piedra. Mi papá se llama Felipe, se llama Felipe. Por todas partes surgieron alaridos. Felipe, ¿qué más? ¿Felipe y qué? ¿Quién es ese Felipe? ¿De dónde ha salido ese Felipe? Simón no contestó nada, e inquebrantable en su fe, les desafiaba con la mirada, dispuesto a dejarse martirizar antes que huir. El maestro acudió en su ayuda y se marchó a casa de su madre. A lo largo de 3 meses, el corpulento obrero Felipe pasó con frecuencia cerca de la casa de la Blanchote. A veces se atrevía a hablarle cuando la veía cosiendo al pie de la ventana. Ella le contestaba con cortesía, muy seria, sin reírse nunca y sin dejarle entrar. Un poco infatuado, como todos los hombres, él se imaginó que ella solía ponerse más colorada que de costumbre cuando hablaba con él. Pero la fama perdida es siempre muy difícil de recobrar y sigue siendo tan frágil que a pesar de la recelosa discreción de la Blanchote, empezaron a murmurar de ella. Simón, por su parte, estaba muy animado con su nuevo papá y se daba un paseo con él casi todas las tardes. Una vez hechas sus obligaciones, acudía asiduamente al colegio y se juntaba con sus compañeros con mucha dignidad, sin contestarles nunca. Pero un día, el grandulón que le había atacado primero le dijo: «Mientes, no tienes un papá que se llama Felipe». «¿Y por qué?», le preguntó Simón, muy cortado. El mocetón se restregaba las manos y le replicó: «Porque si lo tuvieras, sería el marido de tu mamá». Simón se azaró ante la evidencia de ese razonamiento, pero contestó: «De todos modos es mi papá». «Puede que sí», dijo el grandulón en tono burlón, «pero no es tu papá del todo». El chico de la Blanchote agachó la cabeza y se marchó a dar rienda suelta a su imaginación junto a la fragua del tío Loizón, donde trabajaba Felipe. Esa fragua estaba casi oculta bajo los árboles. Dentro estaba muy oscuro. Solo el resplandor rojizo de un formidable fogón alumbraba con sus llamaradas a 5 herreros que con los brazos al aire golpeaban en los yunques con terrible estrépito. Estaban de pie, excitados como demonios, con la mirada clavada en el hierro al rojo vivo que estaban torturando, y rudo pensamiento ascendía y volvía a caer a la par de sus martillos. Simón entró sin que le vieran y se fue calladamente a tirar de la manga a su amigo. Este se volvió. De repente, el trabajo se interrumpió y todos los hombres miraron muy atentos. Entonces, en medio de ese desacostumbrado silencio, surgió la vocecilla de Simón. «Oye, Felipe, el chico de la Michaude me ha dicho antes que no eras mi papá del todo». «¿Y por qué?», preguntó el obrero. El niño contestó con toda su ingenuidad: «Porque no eres el marido de mi mamá». Nadie se rió. Felipe se quedó de pie, descansando la frente sobre el dorso de sus robustas manos, que se apoyaban en el mango del martillo plantado en el yunque. Se había quedado pensativo. Sus 4 compañeros le contemplaban y Simón, tan menudo entre esos gigantes, esperaba ansioso. De pronto, uno de los herreros, haciendo eco de la opinión de todos, le dijo a Felipe: «Desde luego, la Blanchote es una buena chica y muy animosa y seria, a pesar de su tropiezo, y sería una mujer muy digna para un hombre honrado». «Eso es verdad», dijeron los demás. El obrero continuó:
¿qué culpa tiene ella si cometió una falta? Le prometieron casarse con ella y yo conozco a más de una que hoy se hace respetar y antes le había pasado lo mismo. Eso es verdad, dijeron los otros tres veces a la vez. El primero siguió. ¿Cuántas penas ha pasado para sacar ella sola adelante a su hijo? ¿Y cuánto ha llorado desde que no sale de casa, más que para ir a la iglesia? Solo Dios lo sabe. También eso es verdad, dijeron los demás. Entonces ya no se percibió más ruido que el del fuelle, que activaba el fuego del hogar. Felipe de pronto se agachó y le dijo a Simón: dile a tu mamá que iré a hablar con ella esta noche. Y luego llevó al niño fuera, cogido de los hombros. Regresó a su trabajo y de común acuerdo los 5 martillos volvieron a caer sobre los yunques. Siguieron batiendo el hierro hasta la caída de la noche, fuertes, vigorosos, alegres, como si fueran martillos satisfechos. Pero así como el bordón de una catedral resuena los días de fiesta por encima del tañido de las demás campanas, también el martillo de Felipe, dominando el estrépito de los demás, se abatía segundo tras segundo con un estruendo ensordecedor. Y él, con la mirada encendida, forjaba apasionadamente en pie entre el chisporroteo. El cielo estaba cuajado de estrellas cuando acudió a llamar a la puerta de la Blanchote. Se había puesto la blusa de los domingos, una camisa limpia, y se había afeitado. La joven asomó al umbral y le dijo en tono concreto: Señor, no está nada bien el venir así de noche. Él quiso contestar, pero balbuceó algo y se quedó cortado. Ella siguió diciendo: pero ya entiende usted que es preciso que dejen de hablar mal de mí. Entonces él soltó rápidamente: ¿y qué tal si quisiera usted ser mi mujer? Ninguna voz le contestó, pero le pareció oír en la penumbra de la habitación el ruido de un cuerpo que se caía. Penetró rápidamente y Simón, que estaba acostado en su cama, distinguió el sonido de un beso y el murmullo de unas palabras que su madre pronunció muy bajo. Luego, de pronto, sintió que le alzaban las manos de su amigo, quien, sujetándole con sus hercúleos brazos, le espetó: le dirás a tus amiguitos que tu papá es Felipe Remy, el herrero, y que si alguno te hace daño, se las tendrá que ver conmigo. Al día siguiente, cuando más llena estaba la escuela e iba a comenzar la clase, el pequeño Simón se levantó muy pálido y con los labios temblorosos dijo con voz clara: mi papá es Felipe Remy, el herrero, y me ha asegurado que tirará de las orejas a todos los que me hagan daño. Y ya no se rió nadie, porque todos conocían a Felipe Remy, el herrero, que era un padre de quien cualquiera hubiera estado orgulloso. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Un poquito larga, pero muy bonita esta historia, ¿verdad? Muy hermosa. Vamos a poner aquí, vamos a decir el nombre del autor. Es de Guy de Maupassant y es de este libro de la biblioteca, Cuentos Clásicos. Miren, una antología de varios autores que está precioso y que ustedes pueden disfrutar ahí en biblioteca. Muy bonitos cuentos. Ya les traje también la de la nodriza, que también era de este libro. Y todos esos, pues, libros nos están enseñando un poquito a caminar como debe de ser. Si ustedes se fijan en de la nodriza, ahí vimos el amor de una madre que no era, pues, cómo tuvo que entregar a su hijo también por aquel rey, cómo tuvo que entregarlo, cómo tuvo que cambiarlo. Y aquí estamos viendo también de este personaje, el herrero, cómo él, pues se hace, le gana el cariño para este niño, para Simón, y pues conquista a su mamá y va a ser su padre. Y él con mucho cariño lo acepta. Entonces aquí vemos también los sentimientos, pues, de nosotros, de cómo deberíamos de actuar en una sociedad así. Y ustedes pequeños,
jóvenes y adolescentes a veces somos muy crueles y tratamos mal a nuestros compañeros. Entonces ahí está una exhortación. No sabemos ni los problemas que traen cargando nuestros compañeros cuando son de una u de tal forma y aún así todavía les cargamos más la mano. Entonces hay que tener cuidado, porque yo siempre he dicho que hay que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Entonces, hagámoslo bien, por favor. Y ahora, pues yo espero que sí todavía tengamos por ahí tiempo y vamos a contar también un cuento para ustedes, peques. Espero que también les haya gustado un cuentecito. Pues vamos a tratar de que sea uno pequeño. Aquí está uno. Ah, pero ya lo hemos leído. Creo que vamos a leer este también, que es un poquito para la discriminación, tratar un poquito de hablar de lo que es la discriminación que hemos estado hablando. Ya la maestra Aurora había estado con ustedes con este libro que queremos seguir, Esquipatla, cuentos para tratarnos igual, no haya discriminación y el trato pues sea siempre de la misma manera para todos. Y este cuento para ustedes, mis peques, se titula Una meta alcanzada. Pegado a la orilla, Frisco López toma la curva, rebasa a un perro que le lleva la delantera, acelera la recta final y llega a la meta triunfante, señores. ¡Bien, Frisco!, me dije yo solo. Otra carrera ganada. Ya sé que 15 invitaciones no son muchas, pero llevárselas a mis amigos de casa en casa por todo Quipatla. Creo que caminé en total como 3 vueltas completas a una pista de Fórmula 1. Hasta la casa de don Humberto, allá en la loma, alcancé a llegar. Qué cara tendría yo de cansado cuando llegué a la frutería, que mi mamá, desde que me vio venir por la calle, me fue a escoger una naranja de las más jugosas. ¡Ay, me supo deliciosa! Le puse pimienta y chilito piquín. Esa es mi receta original, R7, la favorita de nadie. Me senté en un huacal allá afuera mientras me reponía un poco para luego ayudar a escombrar antes de bajar la cortina. El fruto del bien es la frutería y verdulería más limpia y mejor surtida de todo Quipatla. La verdad, mis papás son muy cuidadosos, atienden bien a los clientes, les dan pilones, les recomiendan la fruta de la temporada y dan muy buenos precios. Por eso la gente prefiere comprar con ellos. ¿Terminaste con las invitaciones, mijo?, me preguntó mi papá mientras barríamos la calle. Sí, pa, las repartí todas. Qué bueno que las llevaste en persona. Eso le da a entender a la gente que es algo importante y que esperas a cada uno con especial gusto. Ojalá que no falte nadie. No te vayas a decepcionar, Frisco, dijo mi mamá, pero siempre habrá alguien que falte y no debes preocuparte ni mortificarte. En ese momento me cayó mal mi mamá, pero la verdad tenía mucha razón. Y colorín colorado, esta pequeña historia ha terminado. Y para el próximo martes continuaremos con otra bellísima historia de Frisco López. Que Dios me los bendiga, que la sigan pasando muy bonito. Cuídense mucho, acuérdense, disfruten, pero estudien más. Prepárense para que el día de mañana ustedes pues sean unos personajes dentro de nuestra comunidad, nuestra sociedad y aporten algo siempre positivo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Adiós.